¿Cuál fue la gota que colmó el vaso y puso fin a una amistad de toda la vida? Le dijo a mi esposa que yo estaba teniendo una aventura con mi hija de 18 años. Yo estaba felizmente casado y tenía 43 años en ese momento, y no tenía interés en eso en absoluto. Sostengo que él estaba intentando algo con mi esposa. El problema es que mi esposa todavía creía que había algo de verdad en eso y las cosas nunca se repararon a partir de ahí. Si alguna vez lo viera de nuevo, le mandaría con San Pedro. Le conté que mi ex me forzó. Ella tomó su lado y me llamó dramática. Luego comenzó a salir con él y me dijo que necesitaba superarlo porque él la convenció de que solo quería volver a estar con mi agresor. Sí, Stephanie, puedes tenerlo. Ninguna cantidad de explicaciones, mostrando capturas de pantalla donde él admite sus acciones o afirmando directamente, me forzó. No quiero salir ni ser amiga de él, pudo convencerla de otra manera. Algunas personas aman la negación. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, compartía un cuarto con mi mejor amiga de la secundaria. Tenía un diario en el que escribía todos los días y lo escondía en mi armario con llave. Un día regresé de clase y la encontré leyendo en voz alta de mi diario a un grupo de nuestros amigos. Ella había forzado la cerradura del armario solo para sacar el diario. No he hablado con esa persona difícil en más de 30 años. Mi mejor amiga de más de 20 años. Ambas tuvimos hijos de la misma edad y nuestras hijas también eran mejores amigas. Ella dejó a su hija de 15 años conmigo durante una semana mientras se iba de viaje a Bali sin problema alguno, y su hija intentó acabar con su vida. La llevé al hospital, le brindaron atención, estuve a su lado en la cama durante 3 días. Me aseguré de que tuviera contacto con una trabajadora social, la conecté con la unidad de salud mental local y el equipo de servicios para jóvenes y diseñé un plan para ayudarla a recuperarse y avanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, llamé a su mamá el primer día y la mantuve informada, pero esta mujer no solo no cambió sus vuelos ni volvió a casa porque le habría costado $200 cambiar los vuelos, sino que literalmente me dijo: «Oh, no tienes que ir al hospital todos los días a quedarte con ella, para eso están las enfermeras». Y luego, cuando finalmente regresó, se enojó conmigo por criar a su hija a sus espaldas. Todavía mantengo contacto con la niña. Ella vive de forma independiente y trabaja como aprendiz de panadera. Ha cortado todo contacto con su madre, pero aún me llama cuando necesita hablar con un adulto. Nunca volveré a hablar con esa amiga. Fui diagnosticada con cáncer 1 año después de mudarme al otro lado del país, lejos de mis amigos de la secundaria. No pedí que hicieran nada excepto jugar algunos juegos en línea conmigo mientras me recuperaba de la cirugía. Ninguno de ellos lo hizo. Estaban jugando otros juegos, podía ver en mis diversas listas de amigos, pero ninguno de ellos dejó de lado los juegos en los que estaban para hacerme compañía y distraerme de las cosas. Sin mensajes de texto, sin llamadas telefónicas, nada. Lo único que pedí fue tiempo, compañía en línea y ellos no pusieron ningún esfuerzo. Esto fue la última gota en una larga serie de sentirme como un pensamiento secundario. Han pasado 9 años y ninguno de ellos ha intentado contactarme desde entonces. Supongo que ser un pensamiento secundario era incluso demasiado optimista. La apoyé a través de una terrible ruptura. Canceló su boda la mañana con un compañero que luchaba con el alcohol, que podría ser un tema por sí mismo, e innumerables otras tragedias personales durante una década. Tiene un corazón maravilloso, pero no puede salir de su propio camino y es completamente insensible a cualquier tipo de consejo, sin importar cuán suave sea. Me preocupé por ella al notar que su salud mental estaba decayendo. Y esencialmente tuve una conversación profunda con ella y 2 amigos más en un ambiente increíblemente solidario y seguro. Ella se desahogó conmigo y dijo que estaba cansada de mi drama y que no me necesitaba como amiga si no podía apoyarla. Le respondí que si con apoyar se refería a ver cómo se hunde en otro agujero negro del cual necesitará ayuda para salir, entonces tenía razón. Dije: siempre estoy aquí para ayudarte, pero no puedo ver esto y no hacer nada. Nunca volvió a hablarme. Me rompió el corazón, pero después de hablar con otra amiga suya que tuvo una experiencia similar, me di cuenta de que simplemente es su patrón. Ella estaba sin vacunar y se negó a hacerse una prueba de COVID antes de verme. Mi madre estaba gravemente enferma y severamente inmunocomprometida, así que estaba tratando de minimizar el riesgo de contraer COVID para poder seguir viendo a mi mamá. Se negó a hacerse una prueba 2 veces a pesar de mis solicitudes amables y calmadas y mis explicaciones, con la base de que no quería tener una infección sinusal. Esto fue en la época de los hisopos nasales, no hisopos bucales, para las pruebas de COVID.
Ya sabes, esos hisopos nasales que son estériles y no pueden causar infección. Estoy 100% seguro de que no se trataba de una infección sinusal, se trataba de control. Ella se había molestado porque no había validado su postura antivacunas en el pasado. De manera similar, sé que buscaba más validación para sus creencias religiosas que había adquirido a lo largo de sus 30 años y que yo no compartía. Le había dicho que me alegra que su fe la hiciera feliz, pero creo que deseaba que realmente compartiera sus creencias. También había comentado que la bisexualidad de su hermana estaba bien para mí cuando ella afirmó que una boda entre dos mujeres no era lo que Dios quiere. Creo que todas esas diferentes opiniones simplemente amenazaban la forma en que ella veía el mundo y cómo se veía a sí misma. Sus últimos mensajes me agradecieron por compartir mis opiniones sobre el COVID y el riesgo para mi mamá. Y luego se volvieron pseudo preocupados cuando no respondí. Leí demasiado la situación como, quiero decir lo que quiera decirte, pero deseo seguir sintiéndome como una buena persona, así que por favor responde y dame esa validación. No le respondí, pero aún me pregunto si lo maduro habría sido responder claramente y decir que no quería seguir en contacto. Me ha tomado hasta ahora más de un año después ver a través del dolor y formular lo que podría haber dicho. Hemos sido amigas desde los primeros días de la secundaria, más de 20 años. En esencia, solo adquirimos puntos de vista muy diferentes como adultos, pero no puedo pretender que su actitud hacia mi mamá, y hacia el difícil camino que tuvo que tomar mi familia, no fuera devastadora. La vida es un sendero doloroso demasiado, eso es seguro. Ella irrumpió en una cena con personas que ninguno de los dos conocíamos para hacer un anuncio. No tocó la puerta, los invitados estaban sentados en la mesa, y ella dijo en voz alta que yo le había dado herpes, una mentira. La anfitriona de la fiesta era una reunión de sus amigas de trabajo, nos conocía a ambos. Así que me lo dijo en privado, y eso me dejó atónito y decidí cortar toda comunicación con esa mujer loca. Eso fue hace 40 años. La paja, mi mamá está en un estado delicado, aparentemente, amigas por décadas. Ella me dejó de lado cuando mi mamá se fue por el cáncer. Hablé con ella sobre esto y me dijo, tuve la sensación de que necesitabas espacio. Le hice saber que la necesitaba en mi vida, especialmente ahora, y ella prometió que haría un mejor esfuerzo. Pero cuando dejé de ser yo quien iniciaba el contacto, nunca volví a saber de ella. Han pasado 4 años. Ten en cuenta que hemos compartido situaciones típicas de la vida, pero también estuvo a mi lado. Cuando mi papá se fue hace una década, estuvimos juntas durante un incendio en su casa. Y atravesamos juntas todos los cambios importantes de la vida. Aún la aprecio, espero que esté bien. Ella me acusó de fingir que mi mejor amiga de la infancia había pasado a mejor vida en un accidente de coche causado por un conductor ebrio cuando tenía 12 años porque su nuevo novio había estado husmeando sobre mí y no pudieron encontrar un artículo de prensa que hablara de ello. Recuerda que, como un último desprecio, le envié el artículo y una foto de su tumba. Poco después, pensé en acabar con mi existencia. Han pasado 12 años de terapia desde entonces. En ese momento, mi cónyuge salió del closet y dijo que necesitaba hacer su transición. Esto había sido algo oculto para mí durante toda mi relación con mi exesposa, por muchas razones. Ella pensaba que yo era su solución para no hacer la transición gracias a su familia por hacerla sentir que estaba rota. Terminamos nuestro matrimonio, pero continuamos siendo mejores amigos. He estado en cada cita en la que necesitó apoyo y he estado a su lado mientras se lo contaba a su familia. Siempre lucharé por ella. Mis mejores amigos desde la infancia no quisieron darme un espacio donde pudiera desahogarme. Estuve siendo engañado durante años por mi exesposa, entiendo por qué mintió. Pero aún necesitaba un lugar para sanar. Mis amigos fueron insistentes en que mi ex sería invitada a nuestras reuniones, sin importar que yo necesitara espacio y apoyo de su parte. Le enviaron mensajes a mi exesposa tratando de convencerla de que mis sentimientos no importaban y que estaban allí para apoyarla. Me mostraron la conversación mientras ocurría y fue realmente asqueroso. A veces obtienes la luz más brillante al quemar un puente, a veces múltiples puentes. Cualquier persona trans que esté leyendo esto. No están rotos, no necesitan ser arreglados, por favor, sean ustedes mismos. Siempre serán mejores personas cuando sean auténticos. Este extraño aquí los ama y seguirá luchando por su libertad. Tomaban prestado dinero de mí para alimentar a sus hijos o conseguir medicamentos para sus hijos, es una emergencia. Y, de verdad, estaban en la miseria, estas situaciones eran plausibles. Pero, un día, después de que me dijeron que uno de los niños había sido hospitalizado y dado de alta,
Y entre los viajes en Uber hacia y desde el hospital, no tenían suficiente para sus medicamentos en la farmacia. Entré a Facebook y vi fotos de ellos, incluido el niño enfermo, en una fiesta de barrio. Eso destruyó la amistad para mí. Para que conste, nunca esperé que me devolvieran el dinero prestado para comida o medicamentos. Estaba feliz de ayudar. Esos niños eran como mis propios hijos. Fue una traición y descubrir que no se me amaba como yo los amaba a ellos lo que me afectó. Esto terminó una amistad de toda la vida en nuestro círculo de 4 amigos. Durante el auge de COVID, mi amiga Ann se había separado de su esposo el año anterior y se encontraba sola. Ella le pidió a nuestra amiga Jane si podía formar parte de su burbuja familiar donde vivimos. Esto estaba permitido animado para individuos que vivían solos, para que no tuviesen que estar completamente aislados. Ann provenía de una crianza complicada y no tenía a nadie, y Jane siempre le decía que la familia es quien tú decides que sea. No solo tu sangre, nosotras refiriéndose a nuestro grupo de amigas podemos ser tus hermanas. Jane estaba particularmente ansiosa por la situación de COVID, pero no quería hablar de ello. Cancelaba planes a distancia en el último momento, ese tipo de cosas. Y durante COVID, Jane le dijo a Ann que lo sentía, que no podía ser parte de su burbuja familiar. Su hija había conocido a un chico y, de inmediato, Jane lo invitó a él y a su familia para que se unieran a ellas, aunque fueran extraños. Era muy importante para ella darles la bienvenida con los brazos abiertos. Pero no sentía lo mismo por su amiga solitaria de 30 años. Intenté hacer que Ann y Jane dialogaran sobre esto. Pero Jane no reconocía que Ann estaba profundamente herida y Ann no quería tener una pelea destructiva, así que eso terminó con nuestro grupo de amigas. Veo a Ann todo el tiempo y a Jane unas cuantas veces al año, pero es súper incómodo y una verdadera pena. Mi mejor amigo padrino en mi boda se acostó con mi hermana casada en la noche de mi boda. Resulta que el bar abierto en la recepción no fue la mejor idea. Descubrí después de la luna de miel que toda la familia sabía lo que había sucedido esa noche. No guardo rencor, pero las cosas ya no eran iguales entre mi amigo y yo. Honestamente, tuve la oportunidad de acostarme con la hermana de mi amigo años antes de todo esto, pero la rechacé por respeto hacia él. Así que cuando sucedió eso, fue especialmente difícil de asimilar. Descubrí que durmió con mi novia de la secundaria y mantuvo ese secreto durante 10 años. También invitó a mi hermana de 13 años a salir a beber y a fiesta con nuestros amigos. Marqué el límite, terminé la amistad y le di un puñetazo en la mandíbula por eso. No supe que había estado con mi novia de la secundaria hasta muchos años después de que terminó la amistad. Pero eso hizo que muchas cosas tuvieran sentido por completo. Siempre estaba extremadamente enojado y molesto conmigo cada vez que pasaba tiempo con ella. Realmente nunca fue un amigo. Se suponía que íbamos a mudarnos juntos. La primera mudanza lejos de nuestros padres. Afortunadamente, estábamos rentando de mis padres, porque, la noche antes de nuestra fecha de mudanza, me llamó para decirme que había conseguido su propio apartamento más temprano ese día, sin mí. Luego, enumeró absolutamente todo lo que había en mí que lo molestaba y cada error y defecto que conocía de mí. Dado que era mi mejor amigo, era mucho. No hubo ninguna señal de que esto venía. Solo habíamos discutido un par de veces. Nunca supe que tanto de mí le resultaba tan desagradable. Estaba devastada. Un par de semanas después, me llamó y vino a verme hasta que hablé con él. Estaba muy arrepentido. Por razones que habría entendido completamente si me las hubiera dicho. Tuvo una crisis y se dio cuenta de que necesitaba vivir solo. Sabiendo que iba a arruinar las cosas para mí, hizo que fuera mi culpa. Dijo que no había querido decir nada de eso y estaba horrorizado por cómo me trató. Sin embargo, era tan detallado y específico, volviendo años atrás a incidentes de los cuales no tenía idea de que eran un problema. Simplemente no había forma de solucionarlo. Nunca podría sentirme cómoda y confiar en él nuevamente. Por un lado, extraño a personas que solía conocer. No lo extraño a él ni pienso en él a menudo o con nostalgia. Mi hija no sabe quién es cuando se encuentra con viejas fotos de nosotros, pero conoce a otros viejos amigos, ya que los menciono. Por otro lado, han pasado 20 años. Me resulta difícil tener amigos cercanos en este momento, porque siento que pueden estar haciendo listas de cosas que hago mal y maneras en las que simplemente soy incorrecta y horrible. Y tal vez algún día llamen cuando menos lo espere y lo enumeren todo. No fue bueno. La mejor amiga de 19 años me dice que hable con un chico lindo en una boda. Yo y el chico hacemos buena conexión y empezamos una relación a distancia.
La mejor amiga de 19 años me da el tratamiento del silencio sin razón durante 3 semanas, incluyendo mi cumpleaños, porque le conté que el chico y yo estábamos muy bien. La mejor amiga de 19 años comienza a hablarme de nuevo, pero nunca se explica a sí misma y nunca se disculpa por actuar como una niña. Nunca dice que está feliz de que yo sea feliz en una nueva relación, nunca muestra apoyo. La mejor amiga de 19 años y yo comenzamos a salir de nuevo, pero yo mantengo una distancia emocional. Segura porque me pregunto por qué se molestó por mi relación con alguien a quien ella misma me dijo que fuera a hablar. Después de 1.5 años de volver a salir, descubrí que la mejor amiga de 19 años aún habla mal de mi relación a mis espaldas. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí, la bloqueé en todo, seguí adelante. De hecho, tengo mucho menos estrés en mi vida desde que la corté. Ya no soy la mejor amiga de 19 años. Se volvió muy insegura y celosa cuando ingresé a la facultad de Derecho. Volví a casa para visitar después de mi primer semestre y nos pusimos al día tomando café. Desde mi perspectiva, tenía un fuerte síndrome del impostor. La escuela era estresante, difícil y aterradora, pero estaba aprendiendo mucho, desafiándome a mí misma y conociendo a gente agradable. Ella comenzó a distanciarse, a no presentarse a las citas telefónicas y, en general, a ignorarme. Cuando finalmente logré comunicarme con ella, me dijo: te fuiste a la facultad de Derecho y de repente creíste que eras mejor y más inteligente que los demás. Me quedé boquiabierta. Esa narrativa no existía en ningún otro lugar excepto en su propia mente. Le dije que estaba equivocada y que su perspectiva me había herido. Ella lloró y gritó: lo sé, estoy mal en mis amistades con mujeres. Esa fue la última vez que hablamos. Bueno, ese día aprendí que cualquier cosa podía salir mal en un segundo. Mi mejor amiga, que era como una hermana para mí, había puesto sus ojos en mi novio durante mucho tiempo. Fui demasiado confiada como para darme cuenta de eso en ese momento, pero más tarde los sorprendí. Teniendo relaciones en mi habitación cuando yo estaba fuera, solo para descubrir que no era su primera vez y que me habían estado engañando todo el tiempo. Me sentí tan mal y traumatizada. ¿Cómo pudo ella ser tan malvada y perversa y cómo pudo él traicionar mi amor por él? Me sentí utilizada. Mi mejor amiga le mintió a un chico diciéndole que era infértil y se quedó embarazada de inmediatamente. Como si hubiera sido el mismo día en que se conocieron, según lo que los doctores predecían sobre cuándo quedó embarazada. Ella ya había hecho esto 2 veces antes con otros 2 chicos. En este punto es un patrón. Pasó años convenciendo a todos de que estaba discapacitada, así que no trabaja, lo cual está bien, ser discapacitado. No estoy tratando de menospreciar a las personas con discapacidad, pero continuó atrapando a hombres con bebés que no podía mantener económicamente. Y dado que su discapacidad es mental, no está proporcionando un ambiente mental estable para los niños. Cuando decidió quedárselo al último hijo, esa amistad estalló tan rápido porque no podía ver a otro niño ser la víctima de ella. Tuve una amiga durante la universidad con la que estaba lo suficientemente cercana, pero no éramos mejores amigas de ninguna manera. Era una raver, una gótica, una hippie, lo que quisiera en nuestros años juntos en la universidad. Cuando terminó, se convirtió en maestra y yo me convertí en aventurera. Se casó poco después de la universidad. Decía que era una buena cristiana y que no había tenido relaciones íntimas hasta el matrimonio. Quizás por eso se precipitó en el matrimonio. El chico no se casó por la misma razón y casi 10 meses después de la boda, ella preguntó por qué. Él le dijo que era gay y ella le dijo que iba a anular el matrimonio. Ella estaba deshecha. Durante unos 6 meses, la ayudé a razonar y racionalizar lo que había pasado. Le hice saber que aún quedaban muchas cosas maravillosas en el mundo, pero luego se aprobó la igualdad matrimonial. Y ella dijo que era lo peor que le había pasado a la historia americana. Le dije que no tenía espacio para ese tipo de odio en mi vida. Y aunque pudiera parecerle sensato, estaba negando los derechos iguales a algunas personas muy especiales. No he hablado con ella desde entonces. Tengo entendido que se ha vuelto a casar. Sabiendo mis problemas de adicción, me compró un regalo para la víspera de Año Nuevo, una bolsa completa de sustancias fuertes. Procedió a llorar y a hacerme sentir culpable por ser una mala amiga porque no me gustó su costoso regalo. Así que hice lo que hacen las personas en mi situación. Me puso en un Uber y me mandó a casa a las 3 de la mañana en la víspera de Año Nuevo, en un estado alterado como nunca. No recuerdo el viaje ni cómo entré a mi casa. Nunca volví a hablar con él y este año se cumplirán 3 años desde que eso sucedió. Me di cuenta de que él podría haberme hecho mucho daño o yo podría haber sido asaltada o desvivida por el conductor del Uber y nadie lo habría sabido.
Ella quería mi vida, seguía tomando y tomando de mí, luego me excluía de cosas con amigos en común, algunos a los que yo le presenté. Durante años le di el beneficio de la duda. Ella es una narcisista y era lo suficientemente amigable para mantenerme a su lado. Mi salud mental relacionada con la relación que tenía con mis amigos sufrió enormemente a causa de ella. Comencé a cuestionar si realmente tenía amigos y si a ellos les gustaba mi compañía. Un día, predije que haría algo específicamente para excluirme incluso antes de que sucediera. Y así fue, lo que predije se hizo realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía confiar en ella. Desafortunadamente, tenemos demasiados amigos en común en nuestras vidas, así que aún la veo y sigo actuando como si todo estuviera bien porque no quiero involucrar a otros. Decidí que no puedo confrontarla porque solo haría excusas sin sentido con alguna disculpa igualmente vacía y actuaría como si todo estuviera bien. O podría hacer como si lo que yo estaba experimentando estuviera solo en mi cabeza. No le daré ese poder. Mi esperanza es que a través de los años podamos continuar distanciándonos lentamente el uno del otro. He tenido que procesar todo mi dolor alrededor de la amistad, lo cual ha sido difícil y es algo en lo que he estado trabajando por más de un año. La traición duele. Me di cuenta de que era la amiga incómoda a la que a ella le gustaba, pero de la que siempre hablaba mal con las otras amigas en nuestro grupo. Lo noté poco a poco, pero ellas habían sido compañeras de cuarto en la universidad, mientras que yo tuve que vivir en los dormitorios, así que pensé que eran solo chistes internos. Luego me di cuenta de que solo me incluían cuando yo planificaba cosas o pagaba por ellas, como las entradas para conciertos en sus cumpleaños. Dejé de hablarle después de su boda cuando más lo noté. Éramos todas damas de honor, pero estaba claro que ellas estaban mucho más incluidas en el proceso, y noté que ponían los ojos en blanco cada vez que decía algo. Eso dolía. Puse mucho esfuerzo y dinero en cocinar y preparar su despedida de soltera y el almuerzo. Creo que estaba confundida porque ya no le respondía. Pero ella está casada ahora y vive a varios estados de distancia. Además, eso fue hace varios años. Pasé por todas las etapas del duelo con esto. Ella era como una hermana para mí, especialmente al principio, éramos increíblemente cercanas. A menudo veo publicaciones de las tres saliendo juntas, he madurado mucho desde entonces, creo que simplemente era dolorosamente ingenua. Los llamé sobre su comportamiento terrible hacia otra amiga, y ellos explotaron contra mí. Me habían criticado a menudo a lo largo de nuestra amistad de 17 años, sin embargo, no pudieron manejar una sola crítica de mi parte. Me di cuenta de que nunca me vieron como a una igual, y siempre me menospreciaron. Les saludo cuando me los encuentro en la calle, pero no somos amigos. Se metió en una relación, y de repente solo pasaba tiempo con los amigos de su nuevo novio y dejó de lado a los suyos. Cualquier invitación para salir o ir a cenar era rechazada con la excusa de que no podía costear la cena, aunque yo le he ofrecido pagar y he pagado varias veces, y luego, una semana después, veo su historia en Instagram donde se va de vacaciones a Miami con su novio. Pero no podía pagar por la cena, donde estaba emocionado por decirle que me comprometí. Tuve una especie de epifanía después de que mi actual novia me dijera que él había intentado coquetear con ella después de que supo que estábamos saliendo. Ha hecho lo mismo con casi todas las mujeres con las que he salido. Y por una razón u otra en ese momento lo perdonaba o le daba una oportunidad por circunstancias atenuantes. No sé por qué, pero después de esa última vez decidí que realmente no me importa cuál sea su excusa. Tratar de sabotear activamente mis relaciones no es algo que debería tener que decirle a un amigo que no está bien, y mucho menos reiterarlo cada vez que empiezo una nueva relación. Uno de los tipos más inteligentes que conozco. Talentoso en casi todo lo que hacía, de forma natural, y crecí con mucha envidia de él. A fines de los 90, descubrió la velocidad y las sustancias para adultos, y a lo largo de años de abuso, eso lo cambió, incluso en su rostro. Cuando estaba bajo los efectos de las sustancias, su cara se notaba diferente, y lentamente pero con seguridad, esa cara diferente se convirtió en su única cara. La gota que colmó el vaso fue enterarme de que había vendido algunas de mis cosas que había tomado prestadas y luego mintió al respecto culpando a otros. Lo extraño mucho, pero el tipo que extraño ya no está. El viejo y clásico narcisismo y acoso, incluso vino con un menú de valor darbo, negar cualquier falta, atacarme personalmente, invertir los roles de víctima y ofensor para controlar la narrativa. Después de que dejé de tener contacto, él incluso lanzó una cruzada campaña de desprestigio en solitario contra mí en un intento fallido de volver a mis amigos en mi contra, incluyendo intentar meterse en las buenas gracias de mi novia para llegar a mí.
Todos estos intentos fracasaron de manera espectacular, ya que yo básicamente no hice nada mientras él seguía confirmando mi punto sobre él con su comportamiento difícil. Ahora es solo un objeto de burla del pasado y, al mirarlo en retrospectiva, me alegra haberme enfrentado a él finalmente. Me di cuenta de lo tóxica y abusiva que había sido. Lo dejé todo claro en un mensaje, diciendo que no estaba bien que me tratara de esa manera. Ella respondió con: bueno, deberías haberme dicho, no debería tener que decirte que no trates a tu mejor amiga mal. No he hablado con ella desde 2017 y soy mucho más feliz sin su negatividad y toxicidad. Ella me dijo que no tenía tiempo para mis problemas porque era madre. Cuando yo quería compañía y apoyo el fin de semana en que diagnosticaron a mi perro de servicio con linfoma. Se enojó y desapareció cuando le dije que eso era un poco extraño, ya que siempre te he apoyado. Esta es la tercera vez que hace eso, así que no me contacté cuando intentó enviar mensajes como si nada hubiera pasado. Simplemente le dije que tendría que programar un momento para hablar de esto, y nunca lo hizo. Se mudó fuera del estado 2 años después con mi ahijado y ni siquiera me lo dijo. Viajamos al extranjero juntos y descubrí que solo le importaba a ella misma. Me trató horrible y esperaba que fuera su fotógrafo personal, traductor, guía turístico, planificador y animador. No tenía derecho a relajarme por mi cuenta, ya que ella exigía que estuviéramos juntos las 24 horas, los 7 días de la semana. Se enojó conmigo por no tomarle buenas fotos, se enojó por intentar tomar buenas fotos de ella. Se enojó por querer disfrutar del momento en lugar de tomar fotos, se enojó porque me enfermé. Se enojó por negarme a esperar horas afuera de un restaurante porque tenía hambre. Se enojó porque quería ver a un amigo por un par de horas, se enojó porque su exnovio se casó. Mientras estábamos en el extranjero y vio las historias de Instagram, se enojó porque no quería nadar mientras estaba menstruando. No hace falta decir que terminé la amistad en el momento en que aterrizamos en nuestro país de origen.